Volviendo a este blog digital contando estrellas, recuerdo que leí las agencias de noticias, F, afinidad PSOE. Vamos a mirar lo que es F. Aquí está, por Wikipedia. F. Agencia F. Es una agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España, el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente José Antonio Jiménez Arnao, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gallego. F es una empresa informativa que cubre todos los ámbitos de la información en los soportes informativos de prensa escrita, radio, televisión e internet. Distribuye un volumen de 3 millones de noticias al año a más de 2.000 medios de comunicación, por medio de una red con más de 3.000 periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos 180 ciudades de 110 países y con 3 mesas de edición en Madrid, Bogotá y Bangkok. Fue la primera agencia española en tener delegaciones en todas las comunidades y ciudades autónomas españolas, contribuyendo a la vertebración informativa del territorio nacional. Bien. Tipo, negocio y agencia de noticias. Industria, agencia de noticias, sociedad anónima. Fundación el 3 de enero de 1939 en Burgos. Generalidades, historia, antecedentes, nacimiento y primeros años, controversia sobre el origen del nombre, primeras sedes y servicios, años 1960, 70 y 80, internacionalización, años 90, 2000, 2010, nuevas tecnologías y diversificación. Vale, esto podéis verlo, está en Wikipedia. Aquí lo interesante es esta noticia. Exclusiva. La subvencionada agencia F está convocando jornadas para desprestigiar al... Aquí lo interesante, aparte de que dice el juego privado y tal, dice... Como ya os dije, la agencia de noticias F, fundada el 3 de enero de 1939 por el entonces ministro de Interior, Ramón Serrano Suñer, solo 2 meses después de que el mismo ministro fundara la 11. Convocó el pasado lunes un delirante encuentro con psiquiatras en Valencia para concluir con tremendistas conclusiones que por supuesto ha distribuido consecuentemente por todas las publicaciones generalistas que han ofrecido titulares del tipo alertan del daño que pueden causar las apuestas online en el cerebro de los jóvenes en el diario de Levante. Este párrafo es lo interesante. Recordamos que este año 2018 los presupuestos generales del Estado reconocían por primera vez el presupuesto de F como servicio de interés económico general, incrementando la dotación pública de la agencia a 51 millones. 51 millones. La jornada convocada por F Salud en Valencia reunió a expertos en psiquiatría que consideran verdaderamente peligrosas las apuestas por internet, ya que generan estímulos luminosos y de recompensa especialmente nocivos en los jóvenes con cerebros en desarrollo, en los que se pueden desarrollar problemas de adicción para toda la vida. El psiquiatra Augusto Zafra, responsable de las unidades de salud mental y desintoxicación hospitalaria en los hospitales Vitas, Niza, Valencia, Almar y Aguas Vivas, apuntaba sobre el frenesí cerebral que se produce con esos estímulos inmediatos y muy poderosos y alerta de que el circuito de la ludopatía es un comportamiento adictivo. Zafra ha participado junto a los también psiquiatras Gonzalo Haro,
responsable del programa de patología dual del Hospital Provincial de Castellón, y José Martínez Raga, vicepresidente de la Sociedad Española de Patología Dual, en los diálogos F Salud, Salud Mental y Adicciones. Como decimos, una nueva actividad nacida de la rama de F Salud. Desconocemos por ahora si hasta la fecha ha habido más encuentros de diálogo F Salud y si se han abordado otros temas. Por si no fueran pocas las noticias diarias, la agencia F alimenta el pozo con nuevas informaciones para sumar al goteo diario que repite hasta la saciedad el mensaje contra el juego privado, repleto de conclusiones y razonamientos erróneos o falsarios. La misma agencia de salud F en Valencia reunió a expertos en psiquiatría que consideran verdaderamente peligrosas las apuestas por internet, ya que generan estímulos luminosos y de recompensa especialmente nocivos en los jóvenes con cerebros en desarrollo, en los que se pueden desarrollar problemas de adicción para toda la vida. Ahora me hago la siguiente pregunta: ¿y los juegos de azar, como loterías, rascas, están exentos de problemas? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque si recordamos el primer párrafo, decía: la agencia de noticias F, fundada el 3 de enero de 1939 por el entonces ministro del Interior Ramón Serrano Suñer, solo 2 meses después de que el mismo ministro fundara la ONCE. Por eso me hago esa pregunta. ¿Qué pasa con las loterías, los rascas o los juegos de azar? ¿Están exentos de este problema de adicción en los jóvenes? Y vamos a ver lo que es la ONCE. Juegos ONCE. Aquí lo tenemos, web oficial de la Lotería de la ONCE. Comprueba tu cupón, Eurojackpot, rascas. ¿Esto está exento de adicción? Y la ONCE es Organización Nacional de Ciegos Españoles. La Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE, es una corporación de derecho público, de carácter social, sin ánimo de lucro, que tiene el propósito fundamental de mejorar la calidad de vida de las personas ciegas, con resto visual y personas con discapacidad de toda España. Cuenta con 72.231 afiliados a 31 de diciembre del 2019, de los cuales el 87% son personas con deficiencia visual grave y el 13% personas con ceguera total. Dice: se trata de una organización muy activa que participa en los diversos foros nacionales e internacionales sobre ceguera y discapacidad, promoviendo también distintas iniciativas para lograr su función. Es socio fundador del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Tiene reconocida una concesión estatal en materia de juego para la comercialización de loterías que le permiten financiar su labor social y crear empleos para sus afiliados. Dice: acrónimo ONCE, tipo organización sin ánimo de lucro, forma legal corporación de derecho público, fundación el 13 de diciembre de 1938, fundador Ramón Serrano Suñer, Madrid. Vamos a ver el señor. Ahora vamos a ver al señor Ramón Serrano Suñer. Cartagena, 12 de septiembre de 1901. Madrid, 1 de septiembre de 2003. Fue un político y abogado español de extrema derecha, conocido por su papel durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista. Extrema derecha. Crea la agencia F
y también crea la Organización Nacional de Ciegos Españoles, la cual es, como hemos visto, F está subvencionada con dinero del Estado, con 51 millones, y la cual tiene afinidad la agencia de noticias con el PSOE. Pero qué curioso, ¿no? Que el PSOE tenga afinidad con F, que su fundador era de extrema derecha. Bueno, aquí lo desconcertante es lo siguiente: que F Salud cree jornadas en contra de los juegos y que la misma agencia haya sido creada por el señor Ramón Serrano, el mismo que creó la ONCE, que se dedica a los juegos de azar, como hemos visto. Y la segunda incongruencia es que la agencia F esté subvencionada por el Estado con el dinero del pueblo. Y pregunto, ¿alguna vez los políticos nos han preguntado si queremos subvencionar a estas empresas? Ahora entiendo ya por qué su afinidad con el PSOE. Pero no hay que olvidar que el fundador, como hemos visto, era de extrema derecha. Vaya incongruencia más gorda la que he encontrado. Pues esto ha sido todo hasta hoy. Espero verlos en una próxima entrega. Gracias.